Sinceramente, mi querido y adorado Sagitario, parece ser que después de que ustedes se dejaron, esta persona no ha podido levantar cabeza. Y mira las cartas que salen, cartas verdaderamente, oh, de terror. Bueno, vamos a decir así, cartas que de verdad no son muy bien aspectadas. Y mira lo que dice una de las partes de este mensaje canalizado. Es que no ha podido cerrar ciclos contigo y se siente en inquietud total. No sabe qué hacer y no aguanta más. Quizás el remordimiento es lo que más le está haciendo daño. Así que vamos a ver entonces qué otra cosa nos quiere estar hablando estas cartas para ti, mi querido Sagitario. Hola, hola, mi querido y adorado Sagitario. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos entonces a ver lo que nos hablan nuestros guías, nuestras cartas del tarot. Pregúntale a tu personita especial qué siente, qué piensa, qué probabilidades hay de que esta persona pueda regresar a ti si no está contigo. ¿Qué siente ahora en este momento? ¿Qué probabilidades existen de que reflexione en todo caso? ¿Cuál será también ese consejo o advertencia que te pueda dar el tarot? ¿Y qué resultado final puede haber aquí en todo esto? ¿Ok? Así que vamos entonces a ver. Vamos a ir sacando cartas. Mira, se voltean estas dos. Mira cómo está esta persona. Mira, te lo voy diciendo de una vez acá. Vamos a ir viendo aquí qué sucede. Puede ser quizás acá una persona que está en una circunstancia bastante negativa, ¿no? Es como decir, hay un sentimiento de que está fuera de todo, un sentimiento de frío en su interior. Hay una recesión en este momento para esta persona. Piensa que el mundo está en contra de esa persona, está sintiendo una gran adversidad, una pobreza, una pobreza de espíritu, una pobreza de, digamos, en cuestiones del amor. Se siente abandonada esta persona definitivamente. Y también estamos viendo acá que se está apegando a su mago interior para que le ayude a que haya una acción, una creatividad, un poder, una manifestación. Quiere manifestarse a través de esta situación mágica. Quiere trabajar en sí, quiere trabajar por sí y para seguir adelante. Quiere hacer una visualización creativa dentro de todo. Es una persona que sí que le está pidiendo a todos los santos, a todo su ser interno, a todos sus guías que por favor le ayuden. ¿Entiendes? Entonces sí es cierto, tiene que tener todos los recursos y la necesidad y el deseo pues de salir adelante. Es una persona que, a pesar de que está bastante, digamos, bastante en dificultad, está realmente pidiendo verdaderamente seguir adelante con alguna situación. Quizás a lo mejor al final de todo esta persona ruega, le pide a su ser interno quizás que le ayude a solventar una situación contigo. Voy a poner estas dos cartas porque fueron las dos cartas que se salieron, ¿no? Y las voy a tomar verdaderamente como la trama de esta situación, que muy a pesar de que está bastante mal esta persona, se siente completamente en soledad, se siente en la roya del amor, se siente en una situación bastante negativa y también siente como que piensa que el mundo está en su contra porque le han salido las cosas malas. Sabrá Dios qué fue lo que pasó, que ahora le están saliendo las cosas medio tuertas, no medio malas. Vamos a ver qué pudo haber pasado. Perdón, moví la cámara. Vamos pues entonces a ver aquí qué otras cosas pueden estar sucediendo. Vamos a sacar aquí estas dos cartas que voy a sacar ahorita de este lado. Son las cartas que tienen que hablar lo que esa persona te quiere decir, lo que esa persona quisiera hablarte definitivamente. Y mira, dos arcanos mayores, y con este que salió también son tres arcanos mayores. Y es una persona bastante vulnerable, que tiene dudas de sí misma. Es una persona que en verdad tiene poca confianza, le está faltando quizás un poquito de sentido adecuado para hacer las cosas, se está sintiendo bastante vulnerable, bastante débil ahorita, y todo ha sido justamente por la situación que ustedes están pasando o la situación que ustedes estuvieron pasando.
Aquí también se está viendo que hay una inhabilidad o ese no se está pudiendo mover como quiere moverse. Al contrario, más bien está yéndose hacia el pasado. Todo el tiempo está buscando la manera de ir hacia el pasado. Tiene gran miedo de los comienzos. Le está dando mucho miedo comenzar de nuevo. Y que, por supuesto, si no procura salir del hueco donde está ahorita, de la situación tan crítica que puede estar ahorita en este momento, va a llegar a repetir los mismos patrones negativos, vamos a decirlo así. Y como que es alguien que se está resistiendo definitivamente al cambio y hay una gran dependencia. Fíjate tú, las 3 cartas que le han salido verdaderamente no muy buenas, que digamos, a esta persona. Entonces, en resumidas cuentas, tendrás que comprender y entender que esta persona no la está pasando, pero nada bien. Voy a tomar un poquito de café aquí para respirar, agarrar vuelo, agarrar aire, porque de verdad que estas cartas están saliendo para esa persona, sinceramente, ¿ah? Ujú. Vamos a sacar otra carta más aquí. Mira, para completar, como decir, éramos muchos y parió la abuela también. Mira esto aquí. Es como decir, eh, eh, como que de verdad tiene tantos problemas encima, cree que todo el mundo es su enemigo. En verdad no le está pasando nada bien, mi querido. Aquí hay dudas de cualquier tipo. Una persona que en verdad está como que se niega quizás a decirle adiós a el pasado. Es una persona que se está negando rotundamente a decirle adiós a el pasado. Es una persona que quisiera insistir de nuevo. El problema con esta persona, y esta es la carta del resultado de lo que pasó acá, es que esta persona está completamente inmóvil ahorita porque mira todas las espadas que están encima de esa persona. Claro, esto no es en realidad, esto es lo que siente, esto es energético. Estas espadas son energéticas. Entonces son tantas espadas que tiene sobre su espalda, sobre su cuerpo, sobre su costado, encima, que le imposibilitan de todas moverse, movilizarse. Piensa que verdaderamente el mundo se ha terminado. Es alguien que la está pasando bastante mal. Yo no sé qué le pasa porque no termina de reaccionar o de enfrentarse a ti. La verdad es que no lo sé. Aunque probablemente por las cartas que están saliendo, me podría yo imaginar que a lo mejor lo que pasa fue que fue algo que está pasando ahorita porque quizás fuiste tú quien tomó la decisión, ¿no? Sobre todo con esta carta, que pareciera ser que sí, le diste como decir un pasaporte o le compraste el tiquete de ida, pero no le compraste el tiquete de vuelta. Entonces ahora esta persona está que no se la puede mover. Si es verdad que se siente inhabilidad o no se siente súper fuerte como para seguir adelante, como para continuar. Lo que hay aquí es comienzos del miedo. Está repitiendo también los mismos patrones o necesita primero recuperarse, sanarse para empezar de nuevo con unos nuevos patrones. Y definitivamente si realmente quiere volver contigo, pues tendrá que afrontar la situación, ¿cierto? Aquí veo que sí hay probabilidades de que esto se dé, pero no es tan rápido. Los resultados que tú puedas ver, la situación que tú puedas ver con respecto a esta persona que la está pasando de la patada, tú tienes que esperar un rato. Porque vienen, como decir, restricciones, el tiempo no es el indicado ahorita, no es el mejor momento para una vuelta, esta persona necesita todavía levantarse, no ganas nada tú con tener a tu lado una persona tan en la situación en que está ahorita, bastante triste, que a lo mejor ni siquiera está segura de los sentimientos que tú puedas tener con esa persona. Entonces es mejor que pase un poco el tiempo, que el tiempo que pase más el tiempo, pues, que haya un poquito más de distancia para que esta persona pueda definitivamente encontrarse a sí misma, porque la está pasando bastante mal. Mira, esta carta, y te lo están diciendo como un consejo del tarot, esta carta te está diciendo que esta persona ha aprendido
la gran lección que se ha llevado. Es muy probable que a lo mejor te tenía, estaba contigo, era feliz y no lo sabía, y de repente tomó un camino equivocado y ahora mira cómo la está pagando. ¿Tú crees que está feliz esta persona con todo lo que estamos viendo acá? Bendito sea el Creador. Una persona que la está pasando lo que se llama mal. Aquí hay esta persona, inclusive se está como resistiendo al cambio. Es una persona que se le advirtió el desastre que iba a haber y esta persona, sin embargo, continuó y ahora mira lo que está pasando. Se está dando cuenta de que del desastre que provocó esta persona, quizás con esa actuación que dio, con esos pasos que dio. ¿Sí? Eso es lo bueno. Por lo menos es algo importante. Es una carta que está invertida, la torre, y que te está diciendo en todo caso que verdaderamente es una persona que está aprendiendo o ha aprendido de la lección. Ha aprendido definitivamente. Aquí podríamos estar hablando de un Tauro, podríamos estar hablando de un Escorpio, podríamos estar hablando de un Leo y también podríamos estar hablando de un Sagitario. Vamos a ver aquí qué otra cosa más te quieren hablar. Mira, los recuerdos. Escorpio, los recuerdos están aquí muy grandes. Escorpio puede estar aquí presente y está verdaderamente en los recuerdos, ¿sabes? Ha estado en el pasado, está en el pasado y se ha enfocado en el pasado. Necesita más bien enfocarse en el futuro, pero lo de esa persona es el pasado. Y sí, mira, aquí como para finalizar, te están diciendo que muy probablemente esta persona tenga que volver porque no le va a quedar otra, pero definitivamente con un comienzo desde cero. Esta persona regresa de nuevo a tu vida o puede estar regresando de nuevo a tu vida, pero de un comienzo desde cero. Es alguien que necesita dejar todo ese pasado atrás que hubo malo, que pudo haber entre ustedes y recomenzar la relación otra vez. Vamos a ver aquí qué mensaje puede haber acá y dice, confiesa que te ama esta persona. Es que de verdad, mira, como está pasándola, de la manera en que la está pasando, me parece que no la está pasando nada bien. Una personita que verdaderamente no la está pasando nada bien. Vamos a ver aquí qué otra cosa te dicen. Oculta que aún te ama y lo disimula. Lo trata de disimular, pero no puede. Todo se le ha invertido. Ahora hay muchas dudas y se siente muy débil, por cierto. Con esta carta me habla de la debilidad que tiene esta persona. Lo débil que se siente y que a pesar de que hay que hacer cambios, esta persona se resiste y te dice, no lo acepto. Aunque me digas que no 1000 veces, yo voy a tratar de insistir porque yo me estoy muriendo por ti. Yo no puedo con esta situación. Esto es más fuerte que yo. Yo creí que yo podía con esto, pero resulta que después de que te fuiste o después que nos dejamos, entonces cuando empezó mi calvario. Sí que te lo digo. Vamos a ver aquí qué otra cosa te dicen. Se tarda porque tiene miedo al rechazo. Efectivo. Y esa es la carta, es esta. Esta carta que dice que esta persona en verdad se va a tardar un poco, ¿no? Se va a tardar, pero es porque tiene mucho miedo al rechazo. Pero esta persona se va a terminar por poner las pilas. Esta persona va a terminar por afrontar lo que tiene que afrontar. Porque si realmente te confiesa que te ama, va a tener que no perderte. Al contrario, va a tener que buscarte. Vamos a ver, para finalizar, mi querido Sagi, qué mensaje canalizado puede haber acá de la parte de un Tauro, ¿no? Por cierto, de esta carta puede ser. Y dice, llora y sufre mucho por ti. Siente que tú no tienes ahora ninguna compasión. ¿Cómo le duele todo esto? ¿Es verdad o es mentira? Es que no ha podido cerrar ciclos contigo. Se siente en inquietud total, no sabe qué hacer y no aguanta más. El problema es que sus remordimientos no le dejan en paz y tendrá que tomar una contundente decisión. He ahí lo que te quiero decir, creo que aquí quedó más resumido. Lo mismo que te está diciendo este mensaje es lo mismo más o menos, palabras más, palabras menos de lo que dijimos acá. Así que ahí te voy dejando, mi querido y adorado Sagitario, no sin antes pedirte por favor, si te puedes suscribir al canal,
darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye bye.